buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga en esta mañana una vez más. Dios en su grande misericordia y en su grande amor nos permite estar en sus hogares a través de estos medios. Dios ha sido bueno para con nosotros y esta mañana el Señor nos quiere traer algo muy importante para cada uno de nosotros, lo que es la proclamación de su santo evangelio, que es a través de la fe en el Señor Jesucristo. Proclamar el evangelio es el llamado de hoy para todo creyente, a aprovechar el tiempo, llevar este mensaje de salvación, pero también es un mensaje de restauración, es un mensaje de cambios, es un mensaje que va a ayudar a cada ser humano a conducirse por la mejor vía, por la mejor manera, a la manera de Dios. Este es el mensaje de esta mañana y yo quiero traer algunos tópicos que son de mucha importancia para nuestro diario vivir. Así que en todo esto hay una gran verdad y esto es lo que vamos a centrarnos nosotros en esta mañana, que la salvación se obtiene solamente por la fe en Jesucristo. Sin Él no hay salvación. Creemos la palabra y la palabra nos dice a nosotros que solo hay un camino. No hay muchos caminos. Jesucristo dijo: yo soy el camino. Yo soy el único camino que los va a llevar al Padre. Así que el apóstol Pablo nos trae este mensaje a través del libro de Gálatas, en el capítulo 1 y 2, pero solo vamos a estar tomando algunos versículos clave, y yo lo invito para que abra su Biblia en esta mañana al libro de Gálatas. Vamos a estar leyendo los primeros 5 versículos y continuamente vamos a proseguir leyendo la palabra del Señor. Amén. Así que dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. A todos los hermanos que están conmigo, las iglesias de Gálatas, gracias y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendita sea la palabra de nuestro Dios. Así que esta mañana nos vamos a enfocar en el libro de Gálatas, trayendo el apóstol Pablo una advertencia para nosotros los creyentes de este tiempo, como lo fue en el tiempo de Pablo. Algo que venía surgiendo, porque cuando nació el evangelio también nacieron otras religiones. Así que siempre, ¿para qué? Para ennublecer, para apagar, para opacar, para desviar la mente del oyente, que podían tener otras opciones, que podían escuchar algo más, algo nuevo, porque esto era lo que se practicaba en esos siglos, hablar algo nuevo, aunque sea cualquier tontería. Pero lo importante era que disfrutaban y bueno, aplaudían y se iban contentos para sus hogares. Pero el apóstol Pablo traía un verdadero evangelio, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El único que puede salvar a cada ser humano. Jesucristo no vino por cosas, vino por gente. Jesucristo vino para traer vida a los que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El mundo estaba perdido completamente.
No sé dónde estuviéramos nosotros si no hubiésemos sido alcanzados por este evangelio. Pero verdaderamente este evangelio desde hace 2000 años sigue teniendo el mismo poder, el mismo objetivo para ir salvando a la humanidad de su condición de vida, ya que el hombre natural es impotente ante un Dios todopoderoso. El hombre no puede salvarse por sí mismo. El hombre solamente se puede salvar por los medios que Jesucristo ha proveído. Él mismo se sacrificó en la cruz del Calvario para que usted y yo tuviésemos vida, porque estábamos muertos en nuestra condición de pecado. Éramos cadáveres, no éramos seres vivientes con el Espíritu de Dios. No éramos seres que habíamos sido restaurados, no, estábamos perdidos, cada quien haciendo lo suyo, estábamos siguiendo nuestros propios deseos, en nuestra concupiscencia. Así era el caminar nuestro anteriormente. Pero qué bendiciones de que nos llegó el Evangelio. Nos llegó este evangelio poderoso, como dice en el libro de Romanos. Nos dice a nosotros en el 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Y esto nos da a nosotros ánimo, porque no hemos creído en una vana religiosidad, sino hemos creído en algo que Dios, desde antes de la fundación del mundo, desde antemano había provisto el cordero que iba a ser sacrificado para restaurar al mundo. Pero el mundo lo rechazó. El mundo no quiere saber nada de Jesús. Sin embargo, los que creímos, los que hemos venido y hemos creído en Él, hemos tomado el perdón de nuestros pecados. Hemos recibido ese perdón de nuestros pecados y hemos cambiado de nuestro estilo de vida. Nos cambió la vida, nos cambió todo, nuestro pensar, nuestro corazón. Hemos sido limpiados por la sangre de Cristo que fue derramado. De ahí viene este evangelio. Este evangelio no viene de dogmas, no viene de doctrinas que están fuera de Cristo. Cristo es el fundador de este evangelio, de la palabra de Dios. Él es el que atribuyó a aquellos discípulos a que se predicara el evangelio. Él fue el que instruyó a aquellos discípulos para que este evangelio no quedara solamente en Judea, sino que se fuera a Samaria, que se fuera a los confines de la tierra, a lo que está haciendo el evangelio hoy, que ha llegado a todas partes del mundo, porque Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este evangelio no es para llevar una vida solamente diferente. Este evangelio exige cambios. Este evangelio exige un estilo de vida. Este evangelio requiere una relación para con nuestro Padre Celestial. Si no hay una relación con Él, no podemos conocerle a Él, no podemos acercarnos a Él, no podemos entender qué es lo que significa la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay mucha gente en el mundo que cree en Jesús, pero no vive su evangelio. Cree en Jesucristo, pero no conoce a Dios. Por eso el mundo está como está, por la causa de que sabiendo de Dios no queremos conocerle. Está como que si alguien viniera de visita porque quiere conocer a una familia, pero llegó al lugar, pero estando en el lugar no quiso relacionarse con ellos, entonces no le conoció. Así es la palabra de Dios. Para conocer a nuestro Dios, para tener acercamiento a Él, tenemos que tomar mediante la fe una decisiva de acercarnos a Él. Después del proceso de recibir este evangelio, ya viene nuestra responsabilidad. Hay responsabilidades que tomamos delante de Dios. El apóstol Pablo dice en Gálatas 1:9,
como antes hemos dicho, dice también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Por qué razón? Porque Él nos da a entender a nosotros en los primeros versículos de que el evangelio, en el momento que se había enseñado, Él había fundado iglesias, especialmente la iglesia de Galacia. Sin embargo, habían otros movimientos, como los judaizantes que querían imponer que se siguiera la ley y la circuncisión. Estaban confundiendo a los de Galacia. Y esto traía un revuelto porque ellos se iban alejando del propósito verdadero de Dios para sus vidas. Y eso es lo que Dios se ha interesado, de que cada creyente se llene del conocimiento de su palabra, para que nada ni nadie lo remueva, porque este debe de ser nuestro fundamento. Y nuestro fundamento tiene que echar raíces, mucha raíz, para que cualquier norma o cualquier doctrinita que se levante no nos remueva, sino que nosotros permanezcamos en la verdad. Esta es la verdad. Vuelvo y repito, Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay nada fuera de Dios. Sin Dios no somos nada, absolutamente. Así que el apóstol Pablo nos viene enseñando a nosotros a través de esta palabra. Primeramente, hay una pregunta. ¿Es la fe en Cristo todo lo que se requiere para la salvación? Claro que sí. Solo en Él podemos doblar nuestras rodillas. Solo a Él podemos inclinar. Ayer hablaba de dos personajes, uno que recibió el favor de Dios para resucitar a su hija, y la otra que recibió su salud. Pero ambos se postraron delante de Dios. No nos podemos postrar delante de los hombres, sino que podemos solamente postrarnos delante de nuestro Señor, de nuestro Dios. Él es el único a quien nosotros debemos de adorar. Habían en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel también, en el capítulo 3, hubieron 3 hombres, 3 muchachos que decidieron no doblar su rodilla ante estatuas, ante baales, ante ídolos. Como hoy en nuestros tiempos, la gente dobla sus rodillas en aquellos objetos que han hecho con sus manos. El ladrillo no puede hacer nada con el que lo fabricó. Absolutamente nada. El ladrillo no le puede dar órdenes al que lo fabricó. ¿Por qué entonces la humanidad está tan perdida haciendo ídolos y adorándoles a ellos, que tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen boca y no hablan? Y le pueden hacer todos los aspectos de una persona, pero será algo inerto, algo que está muerto, algo que no tiene vida. Y si no tiene vida, aquello que se fabricó, ¿cómo me puede dar vida a mí, que soy un ser humano creado por la obra de las manos de Dios? Por eso nosotros no podemos ir a Dios a reclamarle cosas, sino que a Dios tenemos que venir con reverencia. Él es nuestro creador, Él es nuestro Dios, Él es nuestro Salvador. A Él le plació venir a rescatar al mundo perdido. A Él le plació someter al sacrificio a su unigénito Hijo, como lo dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque ese es el deseo de Dios, que por su amor, Él muestra su amor para con la humanidad. Y ese es el meollo del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, nosotros, Cristo murió por usted y por mí. Este es un beneficio que hemos recibido, aunque no lo merecíamos, lo tenemos hoy. Esa es la gracia de Dios para con la humanidad. Dios ha sido bueno, su misericordia y su gracia ha sido derramada sobre cada uno de nosotros. Es una gran bendición de hablar de estas riquezas de la gloria de Dios. Así que la advertencia contra falsos
evangélicos, contra falsos que se levantan siempre para tratar de desviar a la humanidad a otros caminos que no tienen ninguna promesa eterna. Jesucristo es nuestra promesa eterna. Esta es por medio de esta salvación, de este evangelio poderoso. Por eso la Biblia dice que ahora pues dice ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Qué bendición, hermano. Romanos 8:1 nos habla de esta manera, de que fuimos librados de la condenación. De eso se trata el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque dice que íbamos como reos de condenación al infierno completamente. Pero Jesús no quiere que nosotros perezcamos. Ahí mismo dice en San Juan capítulo 3, porque Él no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él, dice la palabra. Así que este evangelio es de salvación, es para librarlo a usted y a mí de la muerte eterna. Por eso ya la muerte ni el pecado se enseñoreará más en nuestra vida. El creyente no tiene que ceder al pecado porque ya fue librado de ahí. ¿Cuánto tiempo estuvimos dándonos goces en el pecado? Y un día el Señor extendió su brazo de misericordia, nos sacó de esa vida que llevábamos sin rumbo, sin dirección, podridos en nuestro pecado. Él nos sacó, nos limpió, nos restauró y puso nuestros pies sobre la roca para que nadie nos mueva ni para un lado ni para otro. Estamos en la roca, esa roca que es Cristo Jesús. Amado oyente, vale la pena hacer énfasis en estos tiempos del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Predique a tiempo. El apóstol Pablo le habla al joven Timoteo, el pastor joven Timoteo, y le dice que las cualidades para las cuales esta palabra es traída a nosotros. Esta palabra no solamente viene para transformar nuestra vida, para hacer cambios, pero esta palabra tiene un asidero. En 2 Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. ¿Útil para qué? Para redarguir, para corregirnos de nuestra vida en la que estamos viviendo y para instruirnos en justicia. Imagínense, la palabra de Dios nos sirve para nosotros arreglar todas las cosas que estaban en un desastre en nuestra vida pasada. Esta palabra de Dios es tan poderosa, amado hermano, que va a transformar nuestra vida con la ayuda del Espíritu Santo, porque Él es transformador de vidas. Ese es transformador de vidas, y eso es lo que Dios quiere, que nosotros caminemos en vida. Amén. Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso el apóstol Pablo nos anuncia que no nos desviemos, nos alerta: se levantarán falsos maestros, se levantarán falsos predicadores, falsos evangelistas, falsos pastores. Hoy se han levantado hasta apóstoles y profetas que se han levantado hablando otra cosa que no es el evangelio, hablando de prosperidad, hablando de prosperidad material, de riquezas materiales. Esas son cosas que serán añadidas a la vida de cada creyente cuando busca el reino de Dios primeramente. Ese es el llamado de hoy, que proclamemos nosotros el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo quiere que nosotros vivamos sin hipocresía o con doblez. Santiago nos advierte a nosotros que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces Dios nos ha puesto en su camino para que nosotros dejemos de ser inconstantes, dejemos nosotros de tener hipocresía dentro de nuestra vida cristiana y que caminemos como tal, como es la voluntad de Dios.
hemos sido llamados a caminar una vida en santidad. Y eso es lo que se aplica en la justicia de Dios, porque la justicia de Dios requiere que nosotros seamos hombres y que sean mujeres rectas delante de Dios. Que caminemos basado a esta verdad del Evangelio. Que crezcamos cada día en una vida de santificación. Porque usted dirá, pastor, pero nosotros no somos perfectos. Por ahora no somos perfectos, pero estamos en un proceso de santificación, en un proceso de que podemos evitar el pecado, podemos evitar las tentaciones, podemos evitar el que roba ya no robe más, el que adultera ya no adultere más, el que fornica ya no fornique más, el que dice malas palabras que ya no las diga más. El que se acostumbraba a mentir o a tener un falso testimonio, que huya de aquello. Dios quiere que caminemos en justicia, que caminemos en rectitud, que caminemos siempre haciendo lo mejor, que haya equidad en nuestra vida, que tengamos amor para nuestro prójimo, para nuestro hermano, que tengamos compasión por ellos cada día. Que nosotros busquemos verdaderamente con amor a nuestro prójimo, porque de esa manera también nosotros podemos mostrar que tenemos amor para Dios. Porque no podemos decir que amamos a Dios, pero vivo en pleito con mi hermano, vivo en pleito. Ese no es el evangelio del Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué no es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Porque Dios mismo rogando por medio de nosotros para reconciliar al mundo. Entonces nosotros no somos pleitistas, sino que nosotros somos reconciliadores, pacificadores, nos llama el Señor. Tenemos que llevar la paz verdadera al mundo, porque el mundo hoy está en guerra. Hay guerra con los hijos, hay guerra entre el matrimonio, hay guerra en la familia, hay guerra en las comunidades. Hay guerra en la nación, nación contra nación. Y esto no se puede curar de afuera para adentro, esto se cura de adentro para afuera. Cuando nosotros recibimos la paz de Cristo, esa paz nos lleva a un proceso de estabilidad emocional. Esa paz nos lleva a nosotros a consagrar nuestra vida, a apartarnos, a traer soluciones, a traer intercambios, a ponernos de acuerdo. Por eso el apóstol Pablo dice, ¿quién los engañó a ustedes para seguir otro evangelio? Y el apóstol da una palabra fuerte, dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito, sea anatema, dice la palabra. Qué triste, hermano, que mucha gente sigue caminando en maldición. ¿Por qué razón? Porque están haciendo otras cosas fuera de Dios. La gente que está tras la idolatría vive en maldición. La gente que tiene otro tipo de religiones, que está fuera de la palabra de Dios, vive bajo maldición. Y Dios llevó toda nuestra maldición a la cruz del Calvario. Él cambió el decreto, el acta que había contra nosotros, la cambió en la cruz. La cambió y nos trajo restauración, nos trajo vida, nos dio vida eterna, amados hermanos. Amado amigo que me escuchan. Por eso es necesario que nosotros caminemos en la voluntad de Dios. ¿Qué importancia? Pablo afronta el problema de cristianos judaizantes que obligan a los hermanos a recibir a Cristo por fe y luego circuncidarse. O sea, vamos a hacer esto, pero traemos otra cosa. Y esto se ve en nuestros tiempos. La Biblia nos ha venido anunciando que en los postreros días se levantarán falsos maestros, trayendo otras doctrinas. Entonces, desde entonces ya había falsos maestros. Y no digamos ahora, en los últimos 2 siglos, que ha salido tanta doctrina para confusión del mundo. Y hoy la gente se aferra a aquello, aunque sea una mentira. ¿Por qué no se aferra a lo de Dios? ¿Por qué no tiene una comunión con su Dios, con su Creador?
que sería lo mejor para nosotros. Así que nosotros no podemos cumplir la ley, porque la ley se cumplió en Jesucristo. La ley y los profetas se cumplieron en Él. El último profeta fue Juan el Bautista y cumplió su ministerio. Fue el que preparó el camino del Señor y ahí terminó su ministerio. Y ahí los apóstoles siguieron trabajando fuerte, aun cuando ya les faltaba uno. Y ellos habían escogido a uno también, a Matías. Sin embargo, todavía Dios tenía un reemplazo. Todavía Dios le hizo el llamamiento a este hombre del cual hablamos mucho nosotros, porque este hombre fue un ejemplo de llevar el evangelio a toda Asia, a toda Europa. Un hombre que sufrió y que pudo decir que llevaba las marcas de Cristo, que es el apóstol Pablo. Él fue el último apóstol en la tierra, amados hermanos. De ahí ya no hay apóstoles. De ahí habemos los que enseñamos, habemos los que predicamos. Pero ahí se terminó todo aquello. Yo sé que muchos no van a estar de acuerdo conmigo, pero la Biblia dice que como abortivo cayó el apóstol Pablo. O sea, fue como algo que él piensa que fue lo último que Dios pensó para completar los 12 apóstoles. Sin embargo, amado hermano, hoy se levanta apóstol, hoy es pastor, mañana ya es apóstol. No, prediquemos el evangelio, hermano, sin títulos. Prediquemos este evangelio maravilloso que es para la restauración de la humanidad. ¿Para qué títulos? ¿Para qué tanta cosa? Un evangelio sencillo que cambia la vida, que cambia todo aquello interno de donde emanan los pleitos, las envidias, las contiendas. Este evangelio viene a traer paz. Este evangelio viene a cambiar todo aquello que estaba ahí. En lugar de dar odio, ahora damos amor. En lugar de odiar a nuestros enemigos, ahora amamos a nuestros enemigos. Una cosa no es estar de acuerdo con la mentalidad de ellos, pero Dios nos ha llamado a amar a todo aquel que hace injusticia, porque un día la luz del evangelio llegará y brillará en sus corazones y cambiarán su manera de vivir. Esta es la predicación de este evangelio. Por eso es necesario que nosotros sigamos predicando este evangelio poderoso. Pablo, en su esfuerzo por traer de regreso a los que habían seguido un falso evangelio, nos enseña verdades que debemos tener bien claras en nuestra vida en este tiempo. Que no hay otro evangelio, sino que hay algunos que tratan de perturbarnos y pervertirnos el evangelio. Pero de ellos huyamos. Dejemos que ellos sigan con aquello, pero yo no voy a vivir la maldición. No voy a hacer un anatema poniéndome de acuerdo con aquellos que llevan un falso evangelio. Por eso, hermano, qué maravilloso es de que en estos tiempos todos los que se llaman cristianos tengan un altar, se hayan levantado, se hayan sacudido de aquellas opresiones que han venido religiosas a su vida y que hoy busquen el verdadero evangelio, que hoy levanten su vida, levanten las manos y que tengan gratitud delante de Dios. Que adoren a su Dios verdadero. Busquen a Dios. No es que Él esté perdido, sino que busquemos su rostro para recibir misericordia, para recibir el favor de Dios, para nuestro diario vivir. El apóstol también nos dice que no debemos recibir otro evangelio, aunque sea enseñado por un ángel. Que el que predica un evangelio diferente, que sea maldito. Lo dice en el mismo capítulo 1 de Gálatas, en el verso 8 y 9. Que no se debe de alterar el mensaje para ser aprobados por los hombres. Muchas veces habemos hombres, o hay hombres,
de que predican un evangelio de acuerdo a sus expectativas e intereses. Se acabó eso, hermano. Yo sé que si un pastor me está escuchando en este día y se está predicando otra manera que no sea la de Dios, que no sea la que está escrita en la palabra, que hoy se vuelva a Dios. Deje de predicar prosperidad, deje de predicar otras cosas. Si no somos prosperados internamente, ¿cómo pues podemos prosperar materialmente? Si no podemos entender las cosas espirituales, porque ni tampoco hemos entendido las cosas terrenales. Qué importante es que nosotros debemos de seguir la instrucción divina y no la de los hombres. Pablo testifica lo siguiente, y él quiere que cada creyente sepa que Dios lo había escogido para dar testimonio a todos nosotros, los gentiles. Que Él no buscó a los primeros apóstoles para que lo orientaran o aconsejaran, porque Él mismo tuvo un encuentro con Dios y Dios mismo lo llevó a un lugar donde Él lo preparó, lo capacitó, como lo dice aquí en la palabra, en 2 de Timoteo. Y yo quisiera que usted fuera a esa porción. En 2 de Timoteo, cuando nos habla a nosotros de que esta palabra viene para hacer algo importante en nuestra vida. Dice el 17, dice en el capítulo 4, dice, pero tú, le dice en el verso 5, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, dice. Porque yo, dice el apóstol Pablo, ya estoy a punto de ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Por lo demás, dice el 8, me está guardada la corona de justicia, para la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida y los que hacen su voluntad. Qué importante tiene que nosotros entendamos el verdadero propósito de Dios. En el 3:17 dice esta palabra, 3:17, a fin de que, sería bueno leer el 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, instruir en justicia. ¿A fin de qué? ¿Cuál es el propósito de la palabra de Dios? ¿Cuál es el propósito de este evangelio? ¿Cuál es el propósito? Dice que es con el fin de que el hombre de Dios, o sea, el hombre que ya está caminando, el hombre que ya tuvo un encuentro con Dios, aquel que ya nació de nuevo, que se está sometiendo responsablemente a la guianza del Espíritu Santo y a la guianza de su palabra. Dice, con el fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el propósito del Evangelio. Traernos a nosotros la enseñanza para ser guiados, para poder ser enseñados, para poder rearguirnos a nosotros de que es necesario que el hombre de Dios sea capacitado, que esté listo, que esté pronto para hacer toda buena obra. Acuérdese que las malas obras, lo que dice en Gálatas 5, 18, 20, 21, todas esas obras de la carne son quitadas cuando venimos nosotros al conocimiento de la verdad. Y somos entonces nosotros los que nos sometemos a la vida del Espíritu, y en esa vida del Espíritu fluye lo que es el fruto del Espíritu en nosotros. Y usted sabe que el fruto del Espíritu tiene muchas virtudes, comenzando con el amor, la fe y el gozo que viene de Dios. Y ahí la benignidad, amado hermano. Vienen los demás que están ahí en el libro ahí mismo en el libro de Gálatas, vienen los demás que son esenciales, que tienen que ser dados en la vida del hombre que ha sido capacitado por Dios para toda buena obra.
Si no tenemos nosotros entonces estas cualidades como cristianos, nosotros no podemos entonces ejercer un ministerio. Es por demás, si dice la palabra, si en vano trabajarían los obreros, si Dios no está al frente de la obra, en una manera parafraseada. Nadie puede hacer algo porque sería en vano hacerlo si no es Dios quien lo está dirigiendo. Necesitamos nosotros ser dirigidos por su Santo Espíritu, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que somos de Cristo, los que tenemos el verdadero evangelio, hemos también crucificado la carne, sus pasiones y sus deseos. Por eso el hombre de Dios no debe pecar. El hombre de Dios debe de apartarse del mal. El hombre de Dios debe vivir este evangelio con una convicción de que heredará la vida eterna, porque Jesús nos dijo que nosotros somos herederos y coherederos con Cristo. Así que cuidémonos y cuidemos este evangelio, hermano. Esta salvación con temor y temblor. Cuidemos, hermano, y tengamos defensa pronta, lista, cuando se nos demande de este evangelio. Que no nos vengan a tocar la puerta de nuestra casa, ¿verdad? Y decir que nos vienen a despertar. Decir que nos vienen a despertar porque ellos son el atalaya, ellos son los que traen el mensaje de Jehová Dios. Aquí está el mensaje verdadero. Aquí está el mensaje que nos va a ayudar a vivir nuestra vida de acuerdo al propósito de Dios. No necesitamos mucho. No necesitamos tantas cosas, amado hermano. Lo único que necesitamos nosotros es obedecer. Dios no quiere sacrificio, Dios quiere obediencia. Si nosotros obedecemos a nuestro Dios, entonces nosotros vamos a ser recompensados. Porque Dios nos exige obediencia. Y en esa obediencia también hay responsabilidades. Pablo estaba urgente de ver a otro pastor joven que era Tito cuando llegó a Galacia, a Troas. Y Pablo quería y encomendaba a Tito de que también no se apartara de este evangelio, que no hiciera caso a los judaizantes. Hoy, amado hermano, hay tanta religión que la humanidad no sabe ni a dónde ir. Aunque el Espíritu de Dios está ahí para redarguir al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu de Dios se mueve, hermano, en las aguas. O sea, se mueve en este mundo perdido, redarguyendo de la condición en que se encuentra cada ser humano. Ojalá pudieran abrirle su corazón, pudieran tomar aquella fe para acercarse a Dios, pudieran venir a Él para hacer esos cambios que son necesarios en su vida. Por eso es necesario estar vigilantes para identificar a aquellos que distorsionan el mensaje del Evangelio, desafiando la falsa enseñanza con la verdad y proteger a los creyentes del error. No camine en error, amado hermano. No corra bajo las falsas creencias. Acérquese a Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie, escuche bien, nadie va al Padre si no es por Él. No dice que hay otros medios. Ni siquiera por las obras. Ni siquiera. Usted no puede dar todo su dinero. Usted no puede ayudar a toda la comunidad si usted no le entrega su corazón a Jesús. No hay otro medio. Usted puede ser, la Biblia registra de un hombre que era piadoso, temeroso de Dios,
pero le faltaba algo importante. Él tenía su compañía en excelencia. En el libro de los Hechos registra a este hombre Cornelio, a quien Dios lo había visto ya, a que el Espíritu Santo le había reargüido ya, y estaba esperando la palabra propicia, este evangelio, y fue Pedro el que fue enviado por el Espíritu a hablar la palabra para que aquellos hombres se entregaran su vida al Señor Jesucristo. Era piadoso, era generoso, tenía todas las cualidades, no fumaba, no tomaba, no hacía cosas deshonestas, porque hay mucha gente que se justifica en sí misma y dice, no, pero yo no le hago daño a nadie. No, pero yo no tomo, yo no fumo, yo no ando en cosas malas, yo no ando haciendo esto, yo no robo, yo no... Usted no se puede justificar delante de Dios porque el justo vino a justificarnos en la cruz del Calvario. Ahí nos hizo justicia. Él es nuestra justicia. Por eso tenemos este evangelio, porque por medio de él recibimos la salvación. Y esta salvación hay que cuidarla, amado hermano, con temor y temblor. Así que debemos de resistir nosotros toda clase de hipocresía que venga de cualquier otro tipo de evangelio. Por eso tenemos que abrir bien los ojos nosotros. Jesús mandó a todos los discípulos con una gran comisión. Lo que dice en Mateo 28, 18 y 20. Dios llamó y facultó a Pablo para alcanzar a los gentiles y a Pedro para los judíos. Los líderes de aquella iglesia de Jerusalén aceptaron de todo corazón a Pablo, a Bernabé para alcanzar a los gentiles con este evangelio, y ellos decidieron ir a toda Asia llevando un evangelio puro, hermano. Mucha gente ahora que si no usas vestido largo, que si no te quitas el pantalón, que si no te pones velo arriba, que si no haces esto, que si te cortas las uñas, que si no te las cortas, que si te las pintas, que si no te pintas. Y han puesto tanto argumento. La Biblia no dice de todo esto. Simplemente dice no te vistas ostentosamente. En otras palabras, si no tienes dinero para comprarte un vestido lujoso, no lo hagas porque te vas a endeudar. Jesús está diciendo, no hagas algo que tú no puedes alcanzar. Porque hay gente que no tiene nada y usan tarjetas para andar endeudados para ponerse a algo ostentoso. Eso le pasa a la humanidad. ¿Quién tiene el mejor carro? ¿Quién tiene la mejor ropa? ¿Quién tiene la mejor casa? Este evangelio no es eso, hermano. Este evangelio es tener una relación con Dios. Vivir una vida en justicia, una vida agradable delante de Dios. Este es el llamado de este tiempo, que proclamemos el evangelio, pero sin hipocresías, sin normas de hombre, que podamos predicar ese evangelio verdadero. La única intención es de que el hombre aprenda cada día a caminar de la mano con Dios, a caminar bajo la guianza del Espíritu Santo. Pablo notó que Pedro estaba actuando con hipocresía porque Pedro le fue a predicar a los judíos. Y a Dios ya le había revelado de que él no hiciera acepción de personas. Entonces él, cuando le convenía, se sentaba con los judíos, pero cuando veía que estaba en problemas, también compartía con los gentiles, cuando nadie no lo miraba. Eso es ser hipócrita. Como en nuestros tiempos, querer recibir al que viene en un Mercedes-Benz en nuestra iglesia y salirlo a atender y venga, pase adelante y ponerlo hasta en el mejor lugar. Y aquella ancianita o aquel anciano que viene con un corazón humillado delante de su Dios para escuchar su palabra, a él a veces ni lo pasamos adelante, a ella ni a veces ni le decimos bienvenido. Eso se llama hipocresía. Hablamos solo con los que son pudientes, con los que tienen dinero. ¿Y qué pasa con el que no tiene dinero? Dios vino para los pobres y para los ricos, para los enfermos y también para los que tienen salud.
Si no, Dios no lo hubiera dicho en el libro de Deuteronomio, que Él ponía todo delante de nosotros, ponía la muerte y la vida, la salud y la enfermedad, la riqueza y la pobreza. Y dice el Señor mismo, dice, escoge, dice, porque tú no vas a saber escoger. Escoge tú la vida, escoge la salud y escoge la riqueza. Dios mismo nos da el consejo. O sea, Dios no está en contra de la riqueza, Dios no está en contra de otras cosas. Dios quiere que seamos bendecidos, pero a través de que obedecemos su palabra. Eso es precioso, amado hermano. Así que estamos llamados a buscarle de corazón. Quiero terminar con esto. Es necesario compartir el mensaje del Evangelio con nuestras palabras y acciones. Que lo que yo predique es lo que yo soy. Y no predicar algo que yo no soy. Porque entonces a eso se le llama la hipocresía. Y la hipocresía debilita la eficacia de nuestra historia. Y daña nuestro destino. Porque con hipocresía no se entra al reino de los cielos. La consecuencia de la hipocresía solamente arruina nuestro testimonio, pero la secuencia de un evangelio verdadero fortalece nuestro testimonio. Así que vale la pena, amado hermano, seguir la instrucción de Dios. Prediquemos la palabra, prediquémosla con eficacia. Pablo enfatizó que el pecado en la vida de los cristianos es inconsecuente con una vida de fe. Él enfatizó también que cuando los cristianos aceptaron a Cristo, las cosas que se destruyeron fueron por las obras de la ley en medio de la salvación. No se puede mezclar una cosa con otra. No se puede mezclar el agua con el aceite. Somos salvos por Jesucristo, no por circuncisión ni por la ley. Somos salvos por Jesucristo. Vale la pena entonces mantenernos en Él. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es por eso que la gracia de Dios es el fundamento de la vida de libertad de todos los creyentes que están en Cristo Jesús. ¿Qué importancia tiene que nosotros no paremos de predicar este evangelio a tiempo y fuera de tiempo? Dice el apóstol Pablo. Es necesario, amado hermano, proclamar la salvación por la fe en Cristo. Porque Cristo es el único que nos puede librar del pecado. Y para alcanzar la salvación es vivir diariamente para Cristo. No es de que fuimos salvos, porque hay ahí otra doctrina de salvo siempre salvo. Jesús quiere que vivamos para alcanzar esta salvación, pero que vivamos para Cristo. Él es nuestra fuente de vida y el que nos da la fortaleza. Él es el único que nos va a ayudar a llegar hasta el final. La única manera de recibir la salvación es solamente por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Una vida piadosa viene de la experiencia de conversión en Cristo. Y eso da lugar, cuando usted acepta a Cristo, usted nace de nuevo. Porque el arrepentimiento más conversión, el producto es nuevo nacimiento. Así que cuando usted ha pasado ese proceso, está llamado a vivir de manera que tanto sus palabras como sus acciones muestren una firme fe en Cristo a quienes le rodean en su comunidad, en su familia, en todos los que estén a su alrededor. Que ellos puedan decir, este hombre se arrepintió, pero también se convirtió. Porque hay muchos arrepentidos. Hay muchos que dicen voy a perdonar, pero no olvidan. Pero esto no lo voy a pasar. No, si usted perdona, olvide. Cuando Jesucristo le perdonó a usted, Él olvidó de su vieja vida pasada. He aquí todas son hechas nuevas, dice. Las cosas viejas pasaron
y he aquí todas son hechas nuevas, dice el Señor. Así que no puedo quedarme yo con algo pendiente de arreglar, o algo pendiente de dejar o de sacar de mi vida. La conversión tiene que traer un impacto en nuestra vida. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. Nos limpia y nos transforma. Eso es maravilloso, amado hermano. Así que ayude a la persona que tenga inmediato, o a su familia si todavía todos no son creyentes, o ayude en su iglesia a predicar este evangelio. No a los creyentes, no a los que están en las cuatro paredes. Vaya y salga a predicar allá afuera, donde está un estacionamiento, o visite un hogar que usted sabe que necesita hacer cambios, porque están en peligro. Están en peligro de muerte eterna, o pueden ser rescatados para vida eterna. Ojalá nosotros podamos ser ese medio, ya que Dios, por medio de nosotros, reconciliando al mundo, para que el mundo tenga paz. Que Dios le bendiga, amado oyente. Si usted está escuchando, amado amigo, en esta hora este mensaje, yo le invito a que se acerque a Jesús. No tiene que hacer absolutamente nada, ni tiene que dejar de hacer algo para acercarse a Jesús. Venga con todas sus cosas. Usted puede decir, no, pero es que yo mejor arreglo mis cosas antes y después vengo. Ahorita no tengo tiempo. O cuando ya esté bien, entonces yo vengo. No, Dios lo quiere así como está. Dios levantó al paralítico. El paralítico no dijo, Señor, voy a buscarte cuando ya me levante de aquí. La mujer que tenía flujo de sangre, que llevaba 12 años, no dijo, voy a esperar a estar sana para entonces acercarme a Jesús. Jairo se acercó a Jesús creyendo que él iba a sanar a su hija. Usted se puede acercar a Jesús creyendo que él le puede otorgar el perdón de sus pecados. Ahora mismo, en este momento, usted puede recibir el perdón de sus pecados. Yo le invito, amado amigo, a que usted se acerque a Jesús. Él está ahí. El trono de la gracia está abierto para que usted entre, para que haya acceso, para que usted venga creyendo que usted puede recibir el perdón de sus pecados. Usted puede recibir misericordia, porque basado a su misericordia no hemos sido consumidos, y Dios tiene gracia para usted. Dios tiene esa gracia que quiere depositar en usted. Ese regalo inmerecido. Ese perdón que no era para nosotros. No lo merecíamos que Él nos perdonara. Porque no éramos leales para Él. Éramos infieles. Éramos contra Él. Pero Dios nos perdonó. Dios nos dio de su gracia esta salvación por medio de Jesucristo, por medio del sacrificio perfecto que Él hizo en la cruz del Calvario. ¿Quiere recibir a Jesús? Ore conmigo. Señor Jesús, hoy vengo a ti a entregarte mi vida, así como está, llena de pecado, llena de maldiciones, llena de rebeliones, desobedientes, porque he sido desobediente, he sido contra ti, Señor. Pero hoy me rindo a ti. Te acepto como mi Dios y como mi Señor. Perdona mis pecados y límpiame. Límpiame, Señor, con tu sangre preciosa carmesí, para que yo venga a ser una persona limpia como la blanca lana. Ayúdame ahora, Señor, a caminar de acuerdo a tu propósito. Dame de tu espíritu para que me guíe y nunca quites tu espíritu delante de mí. Que sea Él el que me conduzca en mi diario vivir hasta el día final de Jesucristo. Gracias te doy, Señor,
por recibirme, por aceptarme como uno de tus hijos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me lo bendiga. Amado amigo, si usted hizo esta oración, usted ya es un hijo de Dios. Usted recibió la santificación en este momento, así que usted es santo de Dios y empiece a cuidarse, empiece a caminar obedeciendo su palabra, lea la palabra, órele al Señor todos los días, que Él le muestre cómo mejorar su condición de vida. Que Dios le bendiga y hasta pronto. Bendiciones para todos mis hermanos.